Después de lo que fue la primera parte de esta serie de 2 videos en la que les conté qué historias de DC deberían conseguir y leer para empezar a acercarse al mundo de los cómics, ahora llegó el momento de hacer lo propio con Marvel. Si bien es cierto que las 2 editoriales se parecen en muchos aspectos, ambas tienen características muy diferenciadas entre sí. Así como hablé en el video anterior de eventos de DC que son muy cerrados a nuevos lectores como Crisis Final, en la mayoría de los casos Marvel se va a destacar por hacer todo lo contrario, crear historias inclusivas para fans de toda la vida y recién llegados por igual. A los primeros les dará grandes guiños con detalles precisos que solo años de conocimiento serán capaces de detectar, mientras que a los neófitos del tema les brindará muchos espacios para sentirse cómodos con la lectura y los alentará a conocer más con historias previas. Otra de las grandes diferencias con DC que nos interesan en el tema del video está en la organización histórica de su universo. Mientras que con la guía de DC me preocupé porque conocieran los grandes eventos que produjeron y destruyeron las continuidades con diferentes reboots, acá no hay reinicios ni reescrituras. Si bien, como verán en un rato, tenemos un evento que trastocó ligeramente la línea de acontecimientos en 2015, el universo Marvel se ha mantenido con sus aciertos y errores desde un principio hasta la actualidad. Así que, para que no exista una confusión con la metodología del video anterior, aclaro que a pesar de que confío plenamente en la selección de eventos que marco como esenciales en esta guía, eso no significa que algunos elementos de otras historias que dejo afuera no regresen a la continuidad de Marvel en un futuro. Para todo lo demás aplican las mismas aclaraciones del primer video. Estos títulos son recomendaciones personales y no es un corpus estricto ni consensuado con nadie. Cada fanático puede armar su recorrido como les guste o les sienta mejor. Y seguramente, una vez que conozcan las historias ustedes también, readaptarán esta lista a su propia manera. Al igual que lo hice con la guía de DC, todo lo que mencione a continuación tendrá su respaldo en el link que dejo en la descripción. Allí podrán consultar los issues o números individuales que conforman cada historia, discriminados en arco principal o complementarios, como también el orden de lectura de cada uno. De vuelta, no estoy recomendando ninguna edición en particular, aunque sí les estoy dando una pauta de cómo juzgar ustedes mismos su contenido. Sin más preámbulos, venga la intro y después de ella la segunda guía de lectura para novatos del cómic. En este caso, para aquellos que quieran descubrir y maravillarse con el fantástico mundo de la Casa de las Ideas. Del mismo modo que lo hice en el orden de DC, para esta guía inicial de Marvel voy a dejar fuera del conteo a las primeras décadas de la editorial. Si bien existen títulos de aquellos años en los que los diferentes héroes se encontraban en especiales para vencer a algún villano o una alianza de malvados, el concepto de evento, de macroevento o de super crossover como lo conocemos hoy nace en la década del 80. A pesar de que muchos dan por hecho que la primera gran serie limitada de la historia fue Crisis en Tierras Infinitas de DC, lo cierto es que ese honor lo tiene un título de Marvel, Guerras Secretas, de Jim Shooter y los dibujantes Mike Zeck y Bob Layton. Si bien es claro que esta historia estuvo fuertemente impulsada por un primer esbozo que fue Contienda de Campeones de Mark Greenwald y John Romita Jr., que en 1982 ocupó 3 números y fue autoconclusiva, las Secret Wars de 1984 cambiaron todo el paradigma que se tenía del modo de crear historias. Y, con la aparición del Beyonder, nació también en el mundo impreso una clase de entes con características y poderes inimaginables para las reglas lógicas de Marvel, algo totalmente más allá de sus héroes y que los obligaba a una unión gigantesca para asegurarle un futuro al mundo. Y sí, esto les va a sonar muy parecido a lo que un año después los lectores de DC
iban a encontrar en el monitor y su contrapartida el antimonitor, pero verán que las barreras de originalidad de personajes es transgredida muchas veces entre Marvel y DC y con astucias y artilugios a ambos lados de la calle. Secret Wars tiene una continuación llamada Secret Wars 2, pero queda muy por debajo de los estándares de la primera y pueden saltearla sin la menor culpa. Aunque extender Guerras Secretas no le salió a Marvel como esperaba, a principios de los 90 iba a encontrar una serie de títulos con los que rivalizar en igualdad de condiciones con la imponente crisis de DC, la trilogía del infinito. Como habrán adivinado, estas historias marcaron la llegada del supervillano más importante de la editorial, una figura que, casi 3 décadas más tarde, catapultó al UCM al éxito cinematográfico más rotundo de la historia audiovisual, Thanos. Y acá es donde se va a reforzar lo que anteriormente les contaba sobre el falso poder de la originalidad. DC levantó un imperio impreso con una idea muy similar a la de Marvel y varios años más tarde Marvel hundió a la competencia gracias a un personaje inspirado en Darkseid. Y esto no es un delirio mío, ya que el propio creador, Jim Starlin, reconoce haberlo hecho a imagen del Señor de Apocalipsis. La saga de Thanos se compone de 3 eventos que tienen a las gemas del infinito como las grandes protagonistas y, por supuesto, al titán loco frente a los héroes de Marvel y a seres cósmicos de todos los órdenes y jerarquías. Y son el guantelete del infinito, la guerra del infinito y la cruzada del infinito. Mi recomendación en este punto es que lean las 3 historias con sus respectivos tie-ins para conocer y disfrutar en profundidad el mejor momento de Marvel en el tramo final del siglo XX. Sin embargo, si no desean sumergirse tanto en historias de esa época, pueden leer solo el arco histórico del guantelete del infinito con un previo paso por la historia que va a introducir las motivaciones y los métodos del titán loco, la búsqueda de Thanos. Con estos títulos pueden darse un buen pantallazo de ese proceso. Con la llegada del nuevo milenio y la necesidad de conseguir nuevos lectores que refundaran los cimientos de la editorial, Marvel aprovechó nuevamente un concepto que ya había sido explotado unas décadas antes por DC, el multiverso. Sin embargo, lo llevó a otro nivel, mostrarnos todo el recorrido de Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y también muchos otros héroes, desde novatos hasta campeones. Y ese fue el aclamado universo Ultimate. Con este mundo alternativo, la Tierra 1610, miles de fanáticos, entre los que me incluyo, dimos nuestros primeros pasos por Marvel descubriendo a sus personajes y reconstrucciones de historias clásicas, mientras que los más experimentados seguían disfrutando de la vasta continuidad del universo principal, la Tierra 616. Y no es que arbitrariamente marque a la aparición del universo Ultimate como importante solo porque marcó mi propia infancia y adolescencia. Lo hago porque los hechos que se dieron en la hoy extinta Tierra 1610 fueron la fuente más firme del éxito de las sagas cinematográficas de X-Men, de la trilogía arácnida de Sam Raimi o incluso del propio UCM, que prácticamente calcó viñetas de la mejor serie de este universo, los Ultimates. Pero volviendo a la Tierra 616 y después de algunos años de descuido en el que los mayores esfuerzos de la editorial estuvieron puestos en Ultimate, finalmente llegó el gran periodo de éxitos del nuevo milenio, en el que se dieron 6 historias muy importantes en un lapso de 8 años. Avengers Separados y Dinastía de M, ambas de Brian Michael Bendis, Civil War de Mark Millar, Invasión Secreta y Asedio nuevamente de Brian Michael Bendis y la culminante Avengers vs X-Men de Jason Aaron, Brian Michael Bendis y Ed Brubaker, entre varios otros guionistas muy importantes de Marvel. De esta etapa será crucial que al menos a Dinastía de M y a Civil War los lean con sus tie-ins, dejando una fuerte recomendación para que así lo hagan también con Avengers vs X-Men. Después de esta época tan gloriosa, llegó un rebranding de los cómics de Marvel con el sello Marvel Now, relanzamientos que intentaban quitarle un poco de maquillaje a los héroes sin modificar sus historias. Y aunque muchos vaticinaron una debacle y que ahora Marvel buscaría su versión de los polémicos New 52 de DC, lo cierto es que esta etapa volvió a traer grandes historias como Era de Ultron de Brian Michael Bendis y Brian Hitch,
Infinito de Jonathan Hickman y quizá la saga moderna más atrapante del universo Marvel, Axis de Rick Remender y Pecado Original de Jason Aaron. Como las historias profundas que son, es casi imposible que las aprecien realmente sin los números complementarios, así que mi recomendación es no saltearlos. Pero acá es donde tengo que preguntar, ¿se acuerdan del universo Ultimate? Cuando lo dejamos era un super éxito de los jóvenes 2000, que hasta había tenido su primer crossover, Ultimate Galactus. Sin embargo, a medida que la Tierra 616 se fue recomponiendo con el periodo entre Avengers separados y AVX, y desde luego muchos de los lectores crecimos y nos fuimos pasando paulatinamente a la continuidad principal, el universo Ultimate comenzó a desmoronarse. En 2008 a David Finch se le ocurrió patear el tablero y literalmente barrió con decenas de personajes en Ultimatum. Y, aunque las cosas parecieron acomodarse con Avengers vs Ultimates, toda esta continuidad descarriló cuando Brian Michael Bendis regresó a la serie que lo hizo famoso, Ultimate Spider-Man, para traernos la aventura final de Peter Parker en La muerte de Spider-Man, que, entre amor y odio de los fans, también introdujo al gran abanderado de los superhéroes inclusivos del nuevo milenio, Miles Morales. Renegándose de su propio final, al universo Ultimate le quedó un último disparo con Cataclismo, de Brian Michael Bendis, para la cual recomiendo pasar primero por Era de Ultron, del universo 616 y la miniserie Hambre. Después de toda esta catarata de títulos que llegaban de uno y otro universo por igual, Marvel se plantó en ordenarse editorialmente, y así, en 2015, llegó una historia que pondría fin a muchos mundos del multiverso y unificaría a docenas de héroes de la Tierra 616, Ultimate y varias otras líneas en una sola continuidad principal. Sí, muy Crisis en Tierras Infinitas. Y no solo eso, sino que además fue bautizada como Secret Wars, mismo nombre que el evento con el que iniciamos esta guía en 1984. Tras este radical cambio, ahora sí, Marvel entró en una época de paulatina decadencia creativa, con historias más sosas como Avengers Standoff y Civil War 2, para nada a la altura de la original, a las que le siguieron las intrascendentes Inhumans vs X-Men, Imperio Secreto y Guerra de los Reinos. Pero no por ser historias que no tengan el gran despliegue de sus antecesoras deben ser esquivadas. Todas tienen algo disfrutable, como ser las refundaciones de personajes clásicos como los X-Men, el Capitán América o Thor, entre otros. Y, como última mención, si quieren estar completamente listos para disfrutar de Empire, sería óptimo que lean también el One Shot Incoming, que hace las veces de entrada al próximo gran evento del universo Marvel. Como les dije en el video sobre DC, soy consciente de que la lista que les propongo deja afuera eventos que para algunos pueden llegar a ser más o menos importantes. El sentido de todo esto es darles una entrada al mundo de los cómics de Marvel, mostrarles cuál es el cuerpo más básico de lectura y que a partir de allí ustedes resuelvan su propio camino. Como lo mencioné en la primera parte, no hay nada más emocionante a la hora de leer cómics que esos números que hacen referencias a hechos anteriores y nos dejan con la curiosidad y la determinación de develar los misterios con historias previas. Ahí es donde radica la clave de ser un legítimo conocedor de los cómics, algo que verdaderamente deseo puedan alcanzar con este pequeño empujón. Como en el video pasado, recuerden que tienen las descripciones pormenorizadas y órdenes de lectura de los eventos en el link que dejo en la descripción. Si el video les gustó, no se olviden de dejar un like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para estar alerta a nuevas salidas. Tienen más contenido como este, ya sea reviews, análisis, opinión y comentarios del mundo de los superhéroes y la ciencia ficción en superverso.com, y pueden seguir las publicaciones en Instagram, Facebook, Twitter y Pinterest. Un saludo grande y nos encontramos en el próximo video o seguramente en cualquiera de las entradas del blog. Hasta la próxima.